Entonces vamos a entrar ya en detalle en el método de las 4S. Como lo indiqué anteriormente, pues este tiene 4S, pero tiene una fase previa y una fase final que, digamos, le dan una mayor claridad y utilización. Digamos que a nivel de Latinoamérica, pues es uno de los métodos más utilizados. Entonces tenemos una fase previa o inicial de diseño. En esa primera fase, antes de empezar nuestro proceso ya como tal, pues tenemos que hacer un diseño, una planificación de lo que va a ser nuestro proceso de curaduría. Entonces tiene varias actividades. La primera de ellas pues es hacer una delimitación de los objetivos. Se sugiere que estos objetivos sean SMART, o sea que estos objetivos eh, pues, sean específicos, sean medibles o mensurables, que sean alcanzables, relevantes y temporales. La temporalidad pues la da, digamos que la frecuencia con que se retroalimente o se cumpla el ciclo del proceso. Se debe definir el tema. El tema pues se sugiere que sea específico, pero que no sea demasiado específico, de tal forma que no haya una audiencia significativa a la que le interese la temática. Y pues que sea reconocible, es decir, que sea del interés de esta comunidad. En el diseño, pues yo debo definir qué contenidos son los que yo quiero buscar. Primero, los tipos de fuentes. Entonces, si son fuentes de acceso abierto, si son fuentes, digamos, con cierto prestigio académico, donde haya un proceso de pares para la publicación o de evaluación por pares o algo así. Entonces yo defino cuáles son las fuentes. Entonces aquí ya empezamos digamos que a reducir el espectro de las posibilidades. Es decir, no se recomienda que vayamos directamente a Google a hacer nuestra búsqueda, sino que vayamos a unas fuentes mucho más. El mismo Google nos puede servir, pero por ejemplo, si vamos a hacer unas búsquedas avanzadas o a través del Google académico, pues estas son unas fuentes bastante útiles. Pero también podemos recomendar el uso de fuentes de bibliotecas digitales de acceso abierto, de repositorios, editoriales. Ahorita con la situación de la pandemia hay muchas instituciones que han liberado sus contenidos y los han dejado de acceso abierto. Entonces es una buena oportunidad para buscar en esas plataformas y en esas fuentes. En la definición del contenido también yo debo indicar el tipo de producto o recurso que voy a buscar. Si estoy buscando artículos o material en PDF, si estoy buscando videos, si estoy buscando podcasts, si estoy buscando mapas conceptuales, presentaciones. Entonces allí yo defino el tipo de productos al que vamos a orientar nuestra búsqueda. La frecuencia, la frecuencia con que vamos a hacer esas búsquedas o con que vamos a actualizar nuestro contenido. Es importante pues establecer la periodicidad con que esto se va a actualizar. Y la evaluación, que a pesar de que esto es una etapa final del proceso, o que está, sí es una etapa que está al final de todo el proceso, eh, pues se sugiere que desde el diseño pues se establezcan los criterios de evaluación, es decir, cómo vamos a medir el logro de los objetivos, para que una vez desarrollado todo el proceso, podamos hacer esa evaluación desde una óptica un poco más objetiva y no un poco subjetiva. Entonces, esta fase pues es primordial y es la que se hace antes de empezar nuestro proceso de curaduría. Ya dentro de la primera S, que es la búsqueda, el search, tenemos que lo primero es seleccionar los conceptos de búsqueda, diferenciando entre el tema de trabajo, o sea, el tema de la curación, de la curaduría, y los temas de búsqueda. Entonces, por citar algún ejemplo, yo quiero diseñar un curso
o desarrollar mejor, quiero desarrollar un curso virtual sobre aprendizaje autónomo. Entonces, digamos que ese es el tema de la curación, el aprendizaje autónomo, pero aquí yo debo entonces definir unos temas específicos de búsqueda. No, seguramente no voy a utilizar aprendizaje autónomo como tal, sino que voy a buscar, por ejemplo, estrategias de aprendizaje autónomo, características del aprendizaje autónomo, o sea, todo lo que se asocie con la temática, entonces yo debo definirlo aquí para hacer la selección de los contenidos, de los conceptos de búsqueda, perdón. En esta búsqueda, pues debo trabajar en la medida de lo posible con diversidad de fuentes. Entonces ya lo indicaba previamente, pues que en el diseño yo puedo definir qué tipo de fuentes son las que quiero utilizar para la búsqueda, pero ya en esta fase específica, pues al estar haciendo el proceso de búsqueda, si las que yo he definido previamente no me dan los resultados esperados, pues debo ampliar el espectro de las fuentes para poder lograr los resultados esperados. Y una tercera actividad importante dentro de la búsqueda es que después de que yo realice una búsqueda inicial y haga como un barrido de lo que encontré en ese momento, pues debo, si quiero, si quiero ser más eficiente en la búsqueda, entonces se recomienda que se haga una automatización en el seguimiento de la información, es decir, monitorizar. Y entonces ahí es cuando yo debo utilizar estas herramientas que me proporciona la web, como Google Alerts, Talkwalker Alerts o Feedly. Digamos que estos son los principales o los más utilizados. Aquí voy a dejar de compartir un momento. No sé si están viendo la página web que acabé de abrir. Sí, señor. Sí. Ah, perfecto, gracias. Entonces, aquí tenía ya, entonces, por ejemplo, aquí, bueno, citando otro ejemplo, por decir algo, yo quiero desarrollar unos apuntes de clase sobre diseño de mecanismos de leva y seguidor. Entonces, para que eso sea más pertinente, pues voy a hacer un proceso de curaduría y voy a mirar qué es lo que han producido y qué es lo que están publicando los pares, los colegas a nivel mundial o regional. Entonces aquí, con esta herramienta de Google Alerts, yo defino aquí mi tema, qué es lo que quiero buscar, y el sistema va a estar monitoreando, y aquí yo defino entonces, por ejemplo, la frecuencia. Si quiero que cuando se produzca una novedad, una publicación de algo nuevo, entonces que él me notifique o que me lo haga como máximo una vez al día o una vez a la semana. Entonces ahí yo genero la frecuencia de esa alerta. Aquí el tipo de contenido, si son videos, libros, foros, o lo dejo en forma automática para que él revise todo. Pero yo puedo centrar mi interés en algo en particular, por decir algo, la publicación de nuevos libros o videos, y no me interesa de pronto las noticias por la temática. Entonces yo aquí pues sencillamente selecciono qué es lo que quiero que me monitorice el Google Alerts. El idioma. Entonces yo puedo seleccionar, dejarlo abierto para todos los idiomas o puedo darle prelación en este caso al español o al inglés, dependiendo de lo que yo quiera obtener. Entonces quiero obtener pues bastante información y bastante útil y muy útil, perdón. Entonces las sugerencias pues aparte del español también monitorice inglés por lo menos, que pues como sabemos se está generando bastante contenido y de buena calidad. Aquí puedo también filtrarlo por regiones, si quiero que solamente sea a nivel Colombia o a nivel Suramérica, Latinoamérica, entonces aquí yo hago la selección de la región, qué cantidad, o sea que me muestre todos los resultados o los mejores. Entonces aquí hago el filtrado y aquí selecciono pues el correo al que yo deseo que me envíe las alertas. Después de que ya he hecho todo este proceso, pues sencillamente creo la alerta y él me va a estar, digamos que informando continuamente. Y yo lo que debo hacer, pues es ir a abrir la alerta, revisar el material y si considero que es de buena calidad, lo debo, digamos que agregar o no al material. Otra de las herramientas que mencionaba
era la de Talkwalker Alerts. Es un servicio similar al de Google Alert, tiene las mismas características, al igual que Feedly. Entonces, digamos que esto, después de que yo haga una búsqueda inicial, las configuro para que me esté reportando lo nuevo que esté saliendo. Esto, digamos que nos facilita bastante el trabajo y nos evita, pues, estar continuamente buscando, porque si volvemos a hacer las búsquedas, seguramente vamos a encontrar el material que ya habíamos encontrado inicialmente. Aquí es importante el uso de las palabras claves. Entonces, estos autores, Guayar y Leiva, nos recomiendan utilizar la técnica del mapa de palabras clave. Este mapa de palabras clave, entonces nos sugieren que, como se indica aquí, pues utilicemos unos términos genéricos, pero también unos específicos, que busquemos sinónimos, que busquemos conceptos relacionados a esas palabras clave, así como traducciones, porque si yo monitorizo alertas en inglés, pues también conviene que las palabras clave y los términos de búsqueda pues estén en inglés. Entonces, digamos que aquí todo lo que nos han compartido desde el área de biblioteca para las estrategias de búsqueda de información son muy utilizables en el proceso de curaduría de contenidos. Debo utilizar esas palabras clave o términos clave, los genéricos específicos, los sinónimos de estos términos relacionados y traducciones. Ya teniendo mi mapa de palabras clave, entonces lo que hago es utilizarlos en la estrategia de búsqueda y alimentar mis alertas con estas palabras clave. Bien, una vez que yo he hecho la búsqueda, lo que va a suceder es que voy a tener bastante material. Entonces ese material tengo que empezar a seleccionarlo. Y aquí pues entonces en la selección tengo que aplicar unos criterios de selección que yo definí en mi etapa de diseño y que van a estar muy acordes con los objetivos establecidos. Entonces lo que yo deseo seleccionar, pues lo debo guardar y lo debo organizar, y en este caso hay herramientas muy útiles como Pocket y Evernote. Entonces si miramos Pocket, entonces es muy fácil, se crea sencillamente que nosotros podemos crear nuestra cuenta de uso gratuito en Pocket, y aquí nosotros empezamos a hacer nuestras búsquedas. Entonces, si continuamos con el de mecanismos de levas, entonces aquí empiezo yo a encontrar mi material, por decir algo, este me llama la atención. Bueno, en este caso este es un material PDF que lo voy a descargar, pero si genera mi interés, entonces sencillamente, si yo tengo habilitada la herramienta, bueno, parece que aquí no la tengo habilitada, entonces sencillamente lo selecciono y él me lo va almacenando aquí en mi cuenta de Pocket, para ya posteriormente hacer el proceso de caracterización. Entonces, esta es una herramienta bastante útil, porque aquí uno puede ir almacenando el material de buena calidad que va encontrando para posteriormente avanzar en la siguiente fase. No se recomienda pues hacer listados manuales, porque pues eso va a implicar más tiempo, dedicar más esfuerzo. Entonces, aquí es muy útil pues apoyarse en la tecnología que tenemos disponible hoy en día. Y Evernote pues es otra plataforma que nos presta un servicio similar, y inclusive esta no solamente nos sirve para almacenar y organizar, sino que también para la siguiente fase de caracterización la puedo utilizar para producir, para agregar ese valor que se ha pedido que hagamos los curadores de contenido. Nuestra tercera S es la Sensei Making, que la conocemos como la caracterización. Y aquí es donde está, digamos que el aporte significativo del curador, porque aquí es donde el curador pues agrega valor al material que ha seleccionado. Entonces, aquí pues tenemos diversos niveles de curaduría,
o niveles de caracterización mejor, de acuerdo con la experticia y la especialidad del curador. Aquí, entonces, a medida que aumentamos el número, pues estamos aumentando el esfuerzo del curador y el valor agregado de este. Entonces, digamos que el primer nivel de la caracterización puede ser el de extractar. Y extractar, pues, consiste en copiar el título y las primeras frases, perdón, pues, del material que hemos encontrado, y si es viable, una imagen del contenido original. Es decir, ir un poco más allá del cortar y pegar, sino que yo, pues, extracto información relevante y la agrego en mi listado del material que voy a difundir. Entonces, este requiere, digamos que es el que requiere un menor esfuerzo por parte del curador, porque sencillamente es, después de haber hecho la selección, voy a cada uno de los materiales, copio el título y las primeras frases y una imagen, si es del caso, para generar mis listas de distribución. Un nivel ya que requiere un mayor esfuerzo, pues es el de retitular, que consiste en cambiar el título original por uno propio, y aquí la aportación del curador se centra exclusivamente en el título. Pero adicional a la retitulación, entonces debo por lo menos hacer lo que hice en la etapa anterior, o en el nivel anterior mejor, pues que era extractar algunas frases del contenido y una imagen para... Pero entonces aquí cuando yo hago la retitulación, de pronto lo oriento más hacia el término de las palabras clave, o al darle más importancia a algo en particular que llamó mi atención. Ese es, digamos, que el trabajo del curador. Pues requiere un mayor esfuerzo al extractar, pero sin embargo, pues hasta aquí digamos que es un aporte bajo, que no requiere demasiado esfuerzo ni tiempo del curador. Ya este es el número 3, que es resumir o comentar, pues ya implica un nivel, digamos, medio de curación, donde implica más tiempo de dedicación y más aporte por parte del curador. Entonces, como lo indica resumir o comentar, pues consiste en redactar un resumen o un comentario original, más o menos breve. En este caso, pues ya no vamos a copiar las primeras frases, sino que una vez revisado el material, pues yo como curador voy a producir ese resumen con mis propias palabras, y ese, digamos, que es mi aporte como curador. Y si esto lo acompaño de lo que hacía en los niveles anteriores, pues obviamente que implica un mayor esfuerzo. Un cuarto nivel se denomina citar, y consiste en copiar literalmente una selección entrecomillada del contenido original, presentada o comentada por el curador. Eh, digamos que normalmente eso es lo que uno encuentra en los trabajos de grado de los estudiantes a nivel de pregrado y a nivel de maestría, y es que para darle más fuerza a una idea, yo selecciono de un autor una parte entrecomillada y la publico en mi producto, en mi escrito, y pues obviamente que seleccionar esa parte que va a entrecomillar, pues requiere un mayor esfuerzo que sencillamente resumir, porque es buscar lo que es relevante, y en este caso aquí el curador es quien selecciona esa parte entrecomillada, esa cita, siguiendo su criterio, y pues obviamente lo que para él es más interesante, o que él considera que puede ser más interesante para la audiencia. Y entonces, pues este ya requiere un mayor esfuerzo y dedicación por parte del curador. Y un quinto nivel, que digamos es el que requiere un mayor esfuerzo, donde hay mayor valor agregado y más aporte del curador, pues se denomina el storyboarding, que consiste en reunir diversas piezas de contenido, por ejemplo, de textos de artículos, videos, fotos, tweets, o sea, las diversas fuentes que nosotros definimos que íbamos a tomar en cuenta, y con eso lo que yo hago es narrar o explicar algo, intercalando contenido propio, o sea, contenido que yo voy produciendo, con el contenido que encontré. Esto conlleva una parte importante de labor, tanto de preparación como de creación por parte del curador.
digamos que a nivel de educación virtual, esta es una de las estrategias que más utilizamos, donde nosotros necesitamos producir contenidos para un curso, para una temática en particular. Entonces, al experto temático, que es el que va a desempeñar el rol del curador, pues no se le va a pedir que produzca todo el contenido, sino que haga una selección de un buen contenido que encuentre en la red y que con ese contenido que ha seleccionado y con su producción propia, produzca unos contenidos que vamos a publicar en el aula virtual. Entonces, digamos que aquí es donde encontramos el sentido del proceso de curaduría para la producción de contenidos para educación virtual o para cursos virtuales. Y finalmente, la cuarta S es la de share, que es la difusión o compartir. Entonces la difusión se puede hacer a través de diversas plataformas. Hay plataformas especializadas para la difusión de lo que es la curaduría de contenidos. Tenemos que se puede hacer a nivel de página web, lo que son los blogs. En esos blogs, cuando los autores de los blogs desarrollan su material, entonces ellos van ahí haciendo su aporte, van poniendo su producción propia, pero la van combinando con esos recursos que ellos han seleccionado y que han curado. Entonces, pues para publicar los blogs, pues tenemos WordPress, tenemos Blogger, tenemos diversas herramientas de uso libre y gratuito que cuando nosotros abrimos nuestra cuenta de Gmail, de Google, pues ahí tenemos acceso a Blogger y ahí podemos compartir y socializar nuestros productos de curaduría. También lo podemos hacer a través de redes sociales y las redes que más se utilizan en este ámbito pues son Twitter y Facebook. Y hay también plataformas LMS o administradores de contenido, como lo son en nuestro caso el Moodle o cualquier otro LMS que utilicemos. Entonces, como les indicaba, pues también vamos a poder hacer la difusión de nuestro material a través del aula virtual de Moodle de nuestro curso. Y tenemos aquí pues esto. Y dentro de las páginas especializadas está esta de Scope que básicamente se centra en eso, en ofrecer la plataforma para el proceso de difusión de la curaduría de contenidos. Entonces, si nosotros vamos a esta plataforma, ahí podemos hacer nuestras búsquedas y encontrar material muy interesante. Normalmente encontramos, por ejemplo, las 10 mejores herramientas para editar videos, por decir algo. Y ahí nos presenta el autor del material, pues la selección de esas mejores herramientas que él encontró, la descripción de cómo funcionan, la valoración y por qué las recomienda. Entonces ya abordamos las 4 S de nuestro proceso de curaduría y llegamos a la etapa final, que es la evaluación. Aunque pues, los autores proponen que la evaluación se puede hacer a medida que se va desarrollando el proceso, también se recomienda que al final del proceso pues, se haga una evaluación. Entonces, por ejemplo, a medida que vamos haciendo el proceso, si en la selección, mejor, si en la búsqueda yo no encuentro el material adecuado o en la cantidad esperada, pues debo regresar y reformular los objetivos o los temas de la curaduría para ampliar el espectro y el alcance de lo que voy a encontrar. Pero ya finalizado el proceso, entonces debemos recoger unos indicadores de acuerdo con los objetivos propuestos. Normalmente, como nosotros utilizamos plataformas digitales para la difusión de estos materiales, entonces estas plataformas nos van a entregar unas estadísticas sobre nivel de consulta. De pronto, si nosotros habilitamos en nuestro blog o en nuestro sitio donde difundimos el material un espacio para recoger los comentarios de los usuarios y demás, pues esto nos sirve para enriquecer el proceso de evaluación y implementar las mejoras que se puedan identificar. Entonces aquí conviene pues emplear las herramientas necesarias para la recolección de la información. También se sugiere pues habilitar encuestas o algún otro mecanismo para recoger esa retroalimentación que nos dan nuestros usuarios o nuestra audiencia. Debemos analizar estos indicadores y concluir sobre el cumplimiento de los objetivos, si cumplimos con los objetivos o si de pronto nos quedamos cortos en alguno de ellos, entonces para
hacer los ajustes correspondientes. Entonces, si procede, pues se deben implementar acciones de mejora en el momento. Si no, pues se recomienda ir a la fase de diseño y reajustar lo que sea necesario para garantizar que nuestro proceso pues sea más exitoso. Es decir, esto, como vimos, es un proceso cíclico y de mejora continua, que continuamente podemos estarlo mejorando y evaluando pues para el beneficio de nuestra audiencia y el propio que hemos definido.